nuevamente con el tema de ecuaciones no lineales. Como decía, es importante dentro de las matemáticas. Y aparecen en el planteamiento de problemas de ingeniería. Se resuelve una ecuación no lineal. Una ecuación no lineal se resuelve a través de dos formas, utilizando la matemática tradicional y utilizando el cálculo numérico. Cuando utilizamos la matemática tradicional, generalmente recurrimos a fórmulas o a factorizaciones apropiadas, dándonos, como ustedes ya saben, soluciones exactas. Estas pueden ser imaginarias o reales. Una parte del conjunto de las ecuaciones no lineales no puede ser resuelta mediante la matemática tradicional, porque no existe una factorización o una fórmula apropiada, como por ejemplo en el caso típico de una ecuación de segundo grado. Yo puedo factorizar, puedo utilizar una fórmula y puedo encontrar soluciones. Entonces, existen ecuaciones no lineales que no pueden ser resueltas a través de esos métodos. Es por eso que recurrimos al cálculo numérico. De ahí la importancia que a nosotros nos toca ver sobre este tema. Cuando utilizamos cálculo numérico, teniendo la ecuación no lineal, entonces nosotros, antes de tratar de resolver, debemos seguir dos pasos muy importantes. Yo los llamo los pasos 1 y 2. ¿Qué significa eso? Primero, debo averiguar si existe solución para esa ecuación no lineal. Segundo, garantizar de que exista una sola solución. Ustedes muy bien saben que cuando resolvemos a través de un método numérico, solamente debemos buscar una sola solución y esa debe ser real. Bien, como ejemplo vamos a utilizar esta ecuación no lineal, f de x igual x al cubo menos x menos 1 igual 0. Esta ecuación no lineal es particular y especial, porque esta ecuación no lineal la vamos a ver en diferentes métodos numéricos que vamos a estudiar. Su particularidad es de que puede ser resuelta a través de los métodos numéricos que vamos a plantear, situación que no ocurre con todas las ecuaciones no lineales. Hay ecuaciones no lineales que pueden ser resueltas por un método y por otro no. Eso tiene que ser claro para nosotros. Entonces, continuamos y vemos cómo vamos a ver estos dos pasos importantes que son previos, vuelvo a repetir, antes de utilizar cualquier método numérico. Existencia de una solución. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a plantearnos si... Ingeniero, ¿no está compartiendo su pantalla, disculpe, de vamos su a plantearnos ordenador?
Bien, señores, ahora supongo que ya está la gráfica. Existencia de solución. Si es que alguien tiene dificultades en ver o él puede avisarme, por favor. Pueden activar su voz si es que tienen alguna observación con respecto a la exposición que estoy haciendo. Bien, voy a continuar con la exposición. Como les decía anteriormente, lo primero que debemos averiguar es la existencia de una solución. Para ello, vamos a utilizar una ecuación no lineal, x al cubo menos x menos 1. Por lo tanto, nosotros vamos a dar valores regulares y alternativos a x. Aquí tenemos un cuadrito donde damos valores alternativos de menos 1, menos 0,5, 0, 0,5, 1 y 1,5. ¿Qué es lo que estoy buscando en eso? Este valor, al reemplazar en la ecuación, obtengo f de x, lógicamente, como ustedes ya lo saben muy bien. Y obtengo sus valores de la función f de x. Donde exista un cambio, es ahí donde yo puedo percibir cambio de signo, puedo percibir que existe una solución. Aquí en este caso, por ejemplo, entre 1 y 1.5, entre 1 y 1.5, existe una solución. Haciendo un gráfico esquemático, muy esquemático de esto, yo lo llamo A sub 0, por ejemplo, al valor 1, A sub 0, 1, B sub 0 a 1.5, que viene de acá, el valor de f de sub 0 al 0.275. O sea, f de A sub 0 es f de A sub 0 es negativo y f de B sub 0 es positivo. Aquí se existe el cambio de signo y por lo tanto existe un corte en un punto que todavía no conozco, pero sé que está entre 1 y 1.5. Existe la solución. Vuelvo a repetir, esta solución, al ser encontrada, resolverá lo que es mi problema de ingeniería. Entonces, en este primer paso, nosotros hemos encontrado un intervalo. Algunos de ustedes me pueden decir, es una ecuación cúbica, por lo tanto existe la posibilidad de que existan tres soluciones. Usted está encontrando uno. ¿Dónde pueden estar las otras dos? Les respondería a ese alumno lo siguiente. Existe evidentemente la posibilidad de que existan tres soluciones. No existe la posibilidad, hay la seguridad de que existen tres soluciones. Pero esas soluciones, algunas pueden ser imaginarias, no nos sirven. Otras pueden ser reales, sí nos interesa. Suponiendo que exista en nuestra inspección de más abscisas X, suponiendo que existen en nuestra más abscisas X, otros cambios de signos, nosotros debemos elegir cuál es el que nos conviene. Si, por ejemplo, hay otro cambio de signo entre 2 y 3, por ejemplo, la pregunta válida sería, ¿cuál tomo? ¿1.0 y 1.5 o 2 o 3? Esa respuesta se la doy de la siguiente manera. La solución al problema de ingeniería tiene que dar satisfacción lógicamente al problema. Y nosotros debemos averiguar cuál es la solución que me pueda dar
pueda dar satisfacción. Por ejemplo, si estoy calculando la altura de un canal, y ese canal no puede ser más alto que 1,50, por ejemplo, entonces mi solución diré que está entre 1 y 1,5. Porque si busco una solución para ese canal, de altura del canal de 2 o 3 metros, voy a inundar la plataforma del canal. Por lo tanto, no me sirve esa solución, aunque matemáticamente sí es viable, pero generalmente no. Por lo tanto, nosotros elegimos este intervalo. Vuelvo a repetir, la elección del intervalo está definida por el problema de ingeniería que quiero solucionar. Bien, ese es el paso número 1. Vayamos al paso número 2. Paso número 2. En el paso número 2, nosotros debemos garantizar la existencia de una solución. Porque si existe más de una solución, les había indicado de que no es válido. Nosotros no podemos aceptar que dentro del intervalo que hemos definido entre 1 y 1,5 exista más de una solución. En nuestro caso particular, debemos inspeccionar la función en ese intervalo que hemos definido. Hemos definido entre 1 y 1,5. Por lo tanto, yo doy valores a la derivada. Ustedes saben que es la derivada de la función, que es la pendiente a la curva. Y más que todo lo que nos interesa, el signo de esa derivada. Los valores van a variar, lógicamente, a medida que los puntos van variando. Pero el signo no debe cambiar. En nuestro caso particular, por ejemplo, aquí vemos claramente que para 1 la derivada es 2. Aquí está la derivada de la función para este intervalo y he dado valores de 1 hasta 1,5. Y para cada uno de ellos me he dado sus valores y todos son positivos. Si hay una gráfica esquemática de lo que hemos sacado, podemos ver aquí claramente de que el signo de la derivada es constante. En este caso es positivo. Puede existir un problema, por ejemplo, donde yo encuentro un A sub 0 y B sub 0. Evidentemente, este es negativo y este es positivo. Muy bien puede ser el caso en muchos casos. Pero que internamente, aquí en este caso, por ejemplo, hay más de una solución. Pero si hago este análisis a través de este intervalo, este mismo análisis, daré cuenta que la derivada en algunos será positivo, en otros será negativo y otra vez positivo. Si aquí encuentro positivos, negativos, ese intervalo no me sirve directamente. ¿Qué es lo que debo hacer en ese caso? Acortar mi intervalo de tal manera de que yo... Bien. Entonces, ese es, digamos, los pasos previos que debo seguir para que nosotros recién
utilicemos un método numérico. A continuación, vamos a ver nuestro primer método numérico. Ya tengo el intervalo A sub 0, B sub 0. E incluso ese intervalo puedo sacar su valor, que lo voy a llamar H sub 0. Sé que dentro de este intervalo existe una solución. Estamos viendo gráficamente. Lo que no sabemos es el valor S, exactamente cuál es su punto. Y eso es el trabajo del método. Averiguar cuánto vale S con un grado de precisión que yo definiré posteriormente. El primer paso es dividir el intervalo en dos partes iguales. Y lo voy a llamar C sub 0. ¿A qué va a ser igual C sub 0? Aquí vemos claramente. C sub 0 va a ser igual a A sub 0 más B sub 0 sobre 2. O como también vamos a ver posteriormente, que C sub 0 es igual a A sub 0 más H. Como vemos aquí, hemos definido que H sub 0 es igual a B sub 0 menos A sub 0. Y H1, que es la mitad, H0 sobre 2. Entonces, yo aquí he hecho la división. Inmediatamente he calculado este valor, que es de C sub 0. Y f de C sub 0, reemplazando la ecuación, me da un valor negativo. Aquí está. Entonces, el próximo paso después de hacer la división es ver con qué intervalo me voy a quedar, porque debo desechar la mitad de un intervalo. ¿Cuál mitad voy a desechar? Nosotros gráficamente podemos ver que esta es la mitad con la que debemos quedar. Pero matemáticamente debemos justificar. ¿Cómo vamos a justificar? Si f de A sub 0 es negativo y f de C sub 0 es positivo, negativo también, negativo con negativo, ¿qué me indica? Que no hay cruce, no corta la función al eje X. Por lo tanto, este intervalo no me conviene. Pero este es negativo y f de B sub 0 es positivo, por lo tanto, negativo con positivo, hay un cruce, por lo tanto, este es el intervalo nuevo intervalo que voy a tomar. Por lo tanto, el antiguo A sub 0 ahora se vuelve A sub 1, que era C sub 0. El antiguo B sub 0 se vuelve B sub 1. Y nuevo intervalo será A sub 1 y B sub 1. Próximo paso. Vuelvo a dividir en dos partes iguales. En este caso, el intervalo A sub 1 y B sub 1. De tal manera que H2 va a ser la mitad de H1. Aquí está. Como ustedes se fijan, H0 es igual, o en función de H0 es 2 elevado al cuadrado, o sea, H sobre 4. Se van a dar cuenta que va dividiendo la mitad cada vez. Potencias de 2. Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí, este es negativo, este es positivo y este es positivo. El intervalo entre estos dos puntos no me sirve. Debo tomar el intervalo entre estos dos puntos. Por lo tanto, mi nuevo intervalo será A sub 2 y el C sub 1 será el B sub 2. ¿Hasta cuándo voy a hacer eso? Hasta que llegue un momento en que el intervalo sea tan pequeño que sea representado por un punto. Y esa será mi solución. En eso consiste el método de bisección. Por eso aquí digo, la subdivisión seguirá hasta que un H sub I, y ustedes saben que es un valor iterativo, sea menor o igual que epsilon. ¿Qué es epsilon? La tolerancia. Una abertura tan pequeña que prácticamente me representará un punto. Y ese punto será mi solución. Entonces, ustedes están viendo que el método de bisección es dividir, dividir, subdividir, subdividir, hasta
llegar a un intervalo tan pequeño que me debe presentar un punto. Pero esto solamente puede ejecutarse teniendo la constancia de que dentro del intervalo principal del intervalo existe una solución. No podemos nosotros dar cualquier intervalo y empezar a trabajar sobre él. Primero debemos averiguar que existe una solución y, lógicamente, existe una sola solución. Bien, podemos ver el algoritmo. O sea, todo lo que he explicado anteriormente, ahora lo vamos a ver de una forma de los pasos que debemos seguir para luego, posteriormente, hacer nuestro diagrama de flujo. Aquí vamos a ver una cosa interesante. Vamos a tener la oportunidad de ver el algoritmo, el diagrama de flujo, el código y la ejecución de nuestro problema planteado. Algo que tal vez en forma presencial me era un tanto difícil, porque debería haber subdividido varias veces quizás aquí sí puedo subdividir y vamos a ver cosas muy interesantes. Bien, el paso número 1 de nuestro algoritmo, lógicamente es algo que ya hemos dicho. Encontrar un intervalo A sub 0, B sub 0, de tal manera que f de A sub 0 o f de B sub 0 sea menor que 0. Lógicamente, si son negativos y positivos, porque estoy buscando cambios de signo, menos por más da menos, por lo tanto, siempre será menor que 0. Le he puesto con rojo igual a 0. ¿Por qué? Puede existir, aunque casi nunca existe eso, pero puede existir la posibilidad de que sea igual a 0. Va a ser un caso muy raro, pero puede ocurrir. ¿Qué pasa cuando es 0? Significa que uno de los dos es la solución. Porque uno de ellos es 0. Este o este. Y si uno de ellos es 0, es la solución a mi problema. Por lo tanto, no necesito ningún método para resolver. Ya va a encontrar la solución. Bien. Suponiendo que con esto, no la igualdad, pero vuelvo a repetir, no es precisamente algo común, es muy raro. Aquí estoy diciendo que voy a repetir, voy a iterar, o sea, al decir repetir, nosotros hemos dicho que es subdividir. Repetir los pasos 2 y 3 para i igual 0, 1, 2, hasta que cumpla con la condición. Aquí ya no le llamo C sub 0 como en el ejemplito que hicimos en el momento. Ahora le llamo C sub i, porque i vale de 0, 1, 2. Ahora i está entrando a una estructura repetitiva, donde C sub i va a ser igual a sub i más b sub i sobre 2. Y calculo f de C sub i. Como ustedes han visto en el ejemplo anterior, calculaba f de C sub 0, por ejemplo, y averiguaba su signo. ¿Cómo averiguamos su signo acá? Pregunto, si f de A sub i es menor que f de C sub i, menor que 0, o igual también puede ser, esa posibilidad lo vamos a ver en el diagrama, en este caso pongámoslo menor, significa que hay un cambio de signo entre A y C. Por lo tanto, el intervalo nuevo va a ser entre A y C, por lo tanto, A sub i más 1, o sea, el nuevo A sub i va a ser A sub i, y el nuevo B va a ser el C sub i calculado. Caso contrario, el intervalo va a ser entre C y B, por lo tanto, A sub i más 1 va a ser igual a C sub i y B sub i más 1 igual a B sub i. Esto se va a ir repitiendo una y otra vez. Porque si el intervalo no se encuentra en un lado, lógicamente tiene que estar en el otro lado, con seguridad.
Ahora repetir hasta que h sub i más 1. O sea, estoy hablando, al decir i más 1, estoy diciendo una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más. Va a ser igual a b sub i más 1 menos a sub i más 1, hasta que este valor sea menor que epsilon, o igual. Si es así, entonces digo S es igual a C sub i más 1. C sub i más 1 es igual a sub i más 1 más b sub i más 1 sobre 2. O sea, es la solución. O sea, resumidas cuentas, C es la solución. Bien. Ahora vamos a ver el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, como siempre, vamos a hacer todos nuestros diagramas. Vamos a dividir siempre en tres partes. Introducción de datos, el método en sí de la bisección y mostrar los resultados. Vamos a ver claramente que todo esto también vamos a responder al código. También al cuadro ilustrativo que nosotros vamos a ver a continuación. En la introducción de datos, esto tiene que ser importante para ustedes, es de que vamos a ver, o vamos a llamar a f de x, a la implementación f de x. Ustedes la banda a veces falla y entro y salgo. Pido disculpas, no es de mi responsabilidad, pero igual les pido disculpas si es que tienen dificultades en este momento. Entonces, como les decía, después de implementar f de x, que solamente ustedes van a llamarlo, porque ya está hecho ese programa, proceden a introducir el intervalo a, b. Apaguen sus micrófonos, por favor. Ingeniero, tiene que compartir, disculpe, su pantalla de su ordenador. De nuevo, cuando se conectó ya no se le ve. Ya, enseguida lo hago. Introducir ustedes, deben introducir ustedes el intervalo A, B. A y B es un intervalo en el cual ustedes han hecho a través del análisis de los pasos 1 y 2. Por lo tanto, se estarán dando cuenta de que aquí ya está entrando el producto del previo análisis que se hace antes de implementar el método, que en este caso es de la disección. Apaguen sus celulares, por favor, o sus micrófonos. Cuando exista alguna observación, pueden activarlo, pero después manténganlo silenciado, por favor. Era. También debemos introducir. ¿Qué es ERA? Es el error relativo admisible, o sea, lo que llamaba anteriormente épsilon, la tolerancia. En este caso nosotros lo vamos a llamar ERA porque ERA lo vamos a llamar en función para todos los métodos que veamos. Aquí hago un pequeño control, si es que se puede decir control. Evidentemente que el intervalo que he introducido es válido, aunque no tiene, digamos, no tiene por qué, digamos, ser una dificultad si he hecho previamente los pasos en otro. Pero algunas veces, por alguna razón, este análisis no está bien configurado. Por lo tanto, hago un pequeño control y digo, si f de A o f de B es mayor a 0, significa que los dos tienen el mismo signo y no hay corte, no hay solución. Por lo tanto, lo rechazo y lo devuelvo para que introduzca un nuevo intervalo. En algunos exámenes solamente les pedía eso, que me modifique. Esto simplemente
Lo he hecho para que ustedes se den cuenta de que si nosotros conocemos bien cómo funciona el método, si sabemos diagramar, las soluciones son simples, muy simples, como en este caso. Bien, entonces hemos hablado de diagramas de flujo en sí, el conjunto en general, y la introducción de datos. Ahora vamos a ver lo más importante. El diagrama de la bisección. Ya lo he llamado ERR al error relativo real. El error relativo real, a ver, B menos A, valor absoluto. Aquí estoy utilizando una estructura repetitiva. Como la consulta en la parte superior. En código lo llamamos while. Mientras ERR, el error relativo real, sea mayor al error relativo admisible, debo seguir subdividiendo mis intervalos. Aquí, por ejemplo, sí, es decir, mientras esto ocurra, yo voy a seguir subdividiendo. Calculo un nuevo I, calculo un nuevo C, ya no le pongo subíndices a C ni A ni B, porque las repeticiones, el contador me va a ir calculando cuántos Cs van a haber. Ya sé que llamáis C sub I y nada parecido. Pregunto si f de A por f de C es igual a 0. Ojo, ¿qué pasa si es igual? Quiere decir que C es la solución. Entonces digo directamente, R es igual a R. Lo igualo, el error relativo, el relativo real al admisible. ¿Para qué? Para salir del mayor a 0, ¿qué significa? Que el intervalo está entre C y B. Entonces, por lo tanto, A es igual a C. Caso contrario, B igual a C. Eso ya se da cuenta. Calculo el RR es igual a B real, B menos A. O sea, el nuevo tamaño del intervalo. Y la estructura del while directamente me manda y me vuelve a preguntar. Si sigue cumpliendo esto, voy por aquí. Si no, me salgo. Es decir, que ya he cumplido con todo. Y calculo ese directamente, que voy a darle una vuelta más en función del intervalo A más B sobre 2, que es la solución. Con eso termino. Fíjense qué simple es el diagrama de flujo. No hay nada extraño, ni raro, ni extraordinario. Es totalmente simple el método, aunque valga la pena en este momento mencionar de que no es precisamente más eficiente, es lento, pero sí es muy seguro que necesito para resolver mi ecuación y posteriormente mi problema de ingeniería. Bien, vamos a ver ese proceso a continuación. Primero lo vamos a resolver utilizando un cuadro ilustrativo. Aquí en este cuadro ilustrativo, coloco I, el número de repeticiones, coloco A sub I, coloco B sub I. Aquí el signo de f de A sub I, el signo de f de C sub I y el signo de B sub I. Aquí arriba coloco la ecuación que estoy analizando, x al cubo menos x menos 1, su intervalo entre 1 y 1,5. Ustedes saben que esto es A sub 0, este es B sub 0. Epsilon es igual a 0.001, o sea, 1 por 10 a la menos 3. Este valor tiene que ser menor o igual que este HI. A este HI le hemos llamado nosotros en nuestro diagrama de flujo ER.
ERR. Este lo hemos llamado ERA. Bien, empezamos a este cuadro ilustrativo. Este cuadro ilustrativo empieza 1 a sub 0, 1.5 sub 0, H005. El signo de f de A es negativo y el signo de f de B es positivo. Divido. ¿A qué es igual a C? Esto más esto sobre 2 da 1,25. Inmediatamente obtengo este valor 1,25, lo reemplazo en esta ecuación y obtengo su signo. Su signo me dice que es negativo. Entonces el nuevo intervalo no va a estar entre estos dos, va a estar entre este y este. Eso significa que el signo negativo de aquí va a ir aquí. ¿Eso qué significa? Que este C, 1,25, se convierte en un nuevo A. Y B se copia, 1,5, como aquí. Menos, más nuevamente. Ahora, mi nuevo intervalo es 1,25 y 1,5. Y mi nuevo H es 0,25, exactamente la mitad de este. Porque esto menos esto es 0,25. Reiterando. Vuelvo a calcular C. ¿A qué es igual C? Esto más esto entre 2. Ustedes pueden quedar con las máquinas y me da este valor. Este valor nuevamente lo reemplazo aquí y obtengo su signo. El signo de ese es positivo. Ya deben darse cuenta ustedes de que el nuevo intervalo va a ser entre este y este. Por lo tanto, este positivo se va aquí. ¿Qué significa eso? Que 1.375 será el nuevo B. Y A se repetirá 1.25. Mi nuevo intervalo será entre este y este. 1.25 y 1.375. Y H es, si se dan cuenta, esto menos esto da esto, la mitad. Vuelvo a calcular C, me da 1.325. Reemplazo aquí y su signo me da negativo. Ese signo negativo me indica que el nuevo intervalo está entre esos dos. Esto significa que este valor es el nuevo A y este será el nuevo intervalo. ¿Y cuánto va a dar mi H? 0.0065. Que será el valor que cada vez se va a acercar a este valor. ¿Cuántas veces debo hacer esto? ¿Hasta cuándo habíamos quedado? 9. Cuando llegue a la 9ª iteración, seguramente este valor va a ser menor o igual que este valor. Y mi solución será el C, no sé qué obtengo. Este proceso, como ustedes les estoy explicando, lo he hecho yo manualmente, porque sí, ustedes deben saber cómo se hace. Y a continuación les voy a mostrar cómo ahora corre en nuestra máquina. Bien. Como ustedes pueden ver, aquí yo voy a hacer recorrer nuevamente y vamos a hacer desde un principio. Este es el programa que ustedes lo van a tener. Yo se los voy a entregar. Y lo que tenemos que hacer es ir a desarrollador. En desarrollador, macros. Bisección. Aquí está el método de la bisección. Aquí son varios módulos. Algunos solamente sirven para hacer cuadritos, para hacer una serie de cosas, pero es el módulo principal, ejecutar.
Aquí me pide que entre la función. Este es el programa que les había mencionado en la ecuación no lineal, que podemos meter. Este programa no necesitan ustedes implementarlo, solamente llamarlo. Entonces, aquí nuestra función es x elevado, utilizo esto, elevado al cubo, menos x menos 1. Está pidiendo el intervalo. Le pongo 1, le pongo 1.5, me dice el grado de precisión, o sea, de epsilon, por lo que nos llamamos nosotros ahora EA, es 0.001. Aceptar. Miren ustedes un pantallazo, prácticamente. Todo lo que hemos visto en forma manual, aquí está escrito. Como ustedes pueden ver, lo hace en 9 iteraciones, como vimos previsto nosotros, de acuerdo a nuestro cálculo. Aquí está la ecuación, está A sub 0, B sub 0, y la precisión era 0.001. Aquí I, el número de repeticiones, A sub I, es 1 en principio, B sub I, que es 1.5, y el nuevo C, que va a ser 1.25. Aquí está el ancho, el intervalo, 0.5, porque esto menos esto, o sea, 1.5 menos 1 da 0.5. En principio, f de A era 1, el signo, y f de B era 0.875, negativo y positivo. Y aquí estoy colocando incluso los valores en el cuadro ilustrativo que ya descrito, solamente colocaba los signos, que era lo que me interesaba. Acá incluso están los valores, pero podemos distinguir si es positivo o negativo. Señores, como ustedes pueden ver, todo esto es un proceso que se resume a todo lo que he hecho, a una introducción de datos, y en menos de un segundo obtener la solución. Muchos de ustedes pueden decir, entonces, ¿para qué tanta lata que he hablado si me resumo esto? Yo directamente utilizo esto, pero no es así, por muchas razones. En primer lugar, en la vida profesional a usted nunca nadie le va a decir que resuelva una ecuación no lineal. Le va a decir, señor, resuelva este problema de ingeniería. Cuando se plantea el problema de ingeniería, seguramente van a estar en el momento en el cual les sale la ecuación no lineal. Y dicen, bueno, voy a utilizar bisección. Y al utilizar bisección van a necesitar un intervalo, porque van a saber más o menos, van a tener una idea de cuál puede ser la posible solución. Entonces usted necesita saber paso por paso cómo funciona el método. Porque a veces existen problemas de ingeniería en el cual este método debo meterlo a otro algoritmo, a otro programa. Si no sé cómo funciona este algoritmo, nunca voy a poder hacerlo. Esa es mi preocupación. Que ustedes conozcan bien cómo funciona el método, cómo funciona el programa, para que ustedes puedan adecuar su programa a su problema de ingeniería. Aquí vale la pena comentar algunas cosas que tal vez no les guste a algunos de ustedes. Yo conozco compañeros que dicen, ingeniero, yo ya estoy egresando, tengo su materia. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que ha estudiado durante el octavo, noveno semestre hasta llegar al 10º y no saber métodos numéricos? Si se utiliza a lo largo de toda la carrera. Un caso típico en